Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Ella leía a Borges sobre la poltrona, entre bocanadas de humo y tragos cortos de té de jazmín. Desde temprano estuvo recogiendo la casa. Puso en su sitio las sandalias, medias blancas y camisetas de él. Quitó telarañas. Con un pañuelo sobre nariz y boca acomodó el librero. Cepilló prolija los muebles de mimbre. Advirtió la presencia de trazas. Alarmada, volvió al librero, sospechando que sus preciados volúmenes habían sido pasto de los insectos. Por suerte, permanecían intocados. Menos mal, dijo para sí. Volvió a los mimbres y los sacó media hora al sol. Antes decidió poner música. Sobre la placa negra, la aguja de diamante saltó al segundo surco. Una voz trasnochada arañó la penumbra de la sala. Cuando el piso estuvo seco, regó por las esquinas veneno para las hormigas. Terminada la limpieza, se duchó. Rasuró piernas y axilas, puso crema en codos y talones. Después se cubrió con una bata blanca. Prendió incienso, incendió un cigarrillo. Leyó a Borges. Ellos se abrazaron casi llorando. Yo esperaba a mi esposo, que debía llegar en ese mismo tren. Le diría a su mejor amiga, pero no era verdad. Ellos se abrazaron como se abrazan los hombres, con un estrechón de manos bien ruidoso, seguido de un par de palmadas contra las espaldas y algunas frases hechas para volver a sus posiciones estratégicas, los cuarteles de la hombría. Cuando él abrió la puerta, ya ella había visto al otro. Sintió un ruido en el portal, miró a través del enrejado y allí estaba. ¿Quién será? Entraron a la sala. La encontraron de pie junto a la puerta, con cara de admiración más que de curiosidad. El otro fue presentado inmediatamente. Asuntos de trabajo, lejos de la casa y problemas con el hospedaje fueron explicaciones suficientes para que se entendieran las partes. Él bromeó sobre la letra de la canción que se escuchaba de fondo. Ni ella ni el otro entendieron el chiste, pero sonrieron con caras de inteligentes. Cuando el inesperado huésped comenzó a sentirse cómodo, se arriesgó a comentar cierto parecido entre ella y su hermana menor, y sin esperarlo, la atrapó con un abrazo cariñoso. La cabeza del muchacho, olorosa a vaselina, le había recordado los días de su adolescencia, quizás los primeros juegos eróticos. Se estremeció y lo apartó delicadamente. Él prendió un cigarrillo y le pasó la caja al otro, que ya desplazaba un brazo frente a los ojos de ella. «Gracias, no fumo». Mentía. La delataba el cenicero donde se apagaba uno de los mentolados. «Mis favoritos», le confesó algunas semanas después, pero el otro no había reparado en el detalle, así que fueron hasta los muebles de mimbre y estuvieron conversando hasta que el otro sintió algo de sueño. Echó una mirada alrededor y descubrió en una esquina el mueble mullido. Desde ese instante, aquel fue su puesto de gobernante, el lugar donde decidiría cada paso futuro. Se echó sobre la poltrona. Detrás de la nuca, un brazo le servía de almohada, mientras la mano libre se movía de las entrepiernas al rayo de sol que iluminaba el mar negro de su pecho. Ella lo estuvo mirando cuando se quedó sola. Al rato, él regresó con una docena de rosas rojas y una caja de velas. Esa tarde cocinó para 3, supervisadas las labores por él, que miraba cada vez que podía el cuerpo yacente en la sala. Desconectaron el teléfono y la cena transcurrió en una atmósfera apacible, con algunos intercambios de miradas que hacían más íntima la conversación. Era domingo. El reloj de pared dio las 7.
había escuchado ruidos extraños en la casa, inusuales para esa hora de la mañana. Él todavía dormía a su lado, medio cubierto por las sábanas. Por eso no podía explicarse el goteo de la pila del agua, el mecanismo de descargue de la taza accionado, ni el ruido del gas a presión ardiendo en la llama azul de la cocina. La memoria del otro se había disuelto con el sueño. Cuando llegó a la cocina, lo encontró de pie junto a la meseta recubierta con losas amarillas. Tenía las piernas cruzadas y ceñidos los muslos por el blue jean recortado a pocos centímetros por debajo de la ingle. A la altura del pecho comenzaba una llovizna negra que se escurría por las caderas para reaparecer nuevamente entre los flecos colgantes del short. Tenía el pelo húmedo, perfectamente peinado. El olor de la vaselina se mezclaba con el del gas y el aroma dulzón de las picualas. La idea de regresar a la habitación quedó completamente olvidada. «Acabó de nacer», dijo el otro para referirse al efecto reparador que el sueño había tenido en él. Y realmente parecía acabado de nacer, pero no del vientre cálido de una madre, sino de un cielo cruel, acompañado de redobles de campanas, toques de cornetas y lluvias maldicientes. Así nacen los ángeles, pensó ella, y la lengua se le hizo un nudo al esforzarse por recordar las citas de Rilke que a él le gustaba repetir sin importarle demasiado las marcas de géneros. La belleza no tiene sexo, había dicho él alguna vez. Terrible, le había respondido ella, convencida que nada más había que añadir. Terrible fue también su único comentario. Sintiéndose ridícula, trató de disimular. Seguro tienes hambre. Pero el otro había condenado de antemano sus esfuerzos de ama de casa. Ya podía reconocer los potes del azúcar y los mecanismos del cierre necesarios para evitar las hormigas. Dominaba el encendido de la tostadora, batidora y juguera, el giro obligatorio para que la pila dejara de gotear. Sabía escoger entre muchos los paños naranja con cenefas azules para secar cada una de las piezas y los retazos de franela para pulir el enrosado amarillo. Los desechos sólidos en el cubo plástico de la terraza, los líquidos jamás vaciarlos por el fregadero. El otro era hábil. Sin dar tiempo al asombro, le sugirió que fuera a despertarlo para desayunar juntos. Frente a los tres, una mesa servida se ofrecía para el disfrute del cuerpo y de las almas. 2 tazas verdes para ellos, para él, en la cabecera, la taza azul con dragones, y junto a cada taza, una cucharita de plata reservada por ella para ocasiones muy especiales. Esta es una ocasión especial, lo elogió ella, y el otro agradeció. Él era dueño de una extraña felicidad, aguijoneada por la imagen del muchacho, rasurado con la dedicación que exige dibujar los caminos de una barba casi adolescente. El domingo siguiente, después del almuerzo, él lo invitó a la calle, pero el muchacho pidió fregar. Ella se resistió sin éxito y 1 hora después los vio desde la terraza caminando sobre una alfombra naranja. Se sentaron bajo el framboyán. Allí conversaron cada vez que él volvía del trabajo y el otro, que ya se le había adelantado 20 minutos, 1 hora, 2, hasta hacer cada vez menor el tiempo que permanecía fuera de la casa. Cuando el otro decidió no volver al trabajo, él se fue tranquilo para la universidad, pues ella permanecería acompañada. Así dijo durante la cena. Ella no preguntó sobre el asunto, no le interesaba. De lo contrario, unas pocas explicaciones del otro, apoyadas por él, bastarían para que no volviera a hablarse sobre el tema. El otro ya era de la casa y asumió con responsabilidad las obligaciones de él, hasta las más sencillas, deshiervar el jardín, apuntalar el cercado, abrir zanjas para el drenaje del patio. A ella le gustaba contemplar de reojo el torso desnudo, rezumando al solazo, y él hacía lo mismo. Se vigilaban. El otro se hizo necesario. Pronto controló las economías. El salario de él y las mesadas de ella eran destinados a las inversiones que el otro consideraba de primer orden. Sugirió cambiar los muebles, sacar de la casa el librero de ella
y guardar los volúmenes en cajas que fueron llevadas al zaguán. Dijo que estaba bien, pero sintió cierto frío en el estómago cuando una de las cajas tiró al suelo las macetas de orquídeas florecidas. Esa noche cenaron en silencio. Poco antes él había visto pasar al otro hacia el baño, envuelto en la toalla azul. Para justificar el vistazo, le pidió el frasco de colonia supuestamente olvidado sobre el lavamanos durante el afeitado. Esa, como otras tardes, la habían dedicado a escuchar la música de ella, pues él tenía un mundo de silencio y el otro se limitaba a escuchar, jamás sugerir. Soportaba estoicamente las largas sesiones con Chabela, Freddy o la Lupe y los silencios cómodos de él, interrumpidos solo por alguna observación, comentarios sobre un libro interesante o citas que celebraban su belleza, preferiblemente en ausencia de ella. Entonces volvía contrariada, como si hubiera descubierto secretas maniobras. Se sentía excluida. Lo mismo él, cuando a la vuelta de la universidad la encontraba de fiesta, celebrando los chistes del otro. Eran infames, pero se sumaba al dúo de carcajadas. Eso se parecía bastante a la felicidad. El tercero los unía. La noche en que entró la rata a la cocina, ella gritó despavorida y se echó en los brazos de él. El muchacho agarró un trapeador y estrelló contra la pared la cabeza del animal. La sangre negra comenzó a coagularse inmediatamente sobre el piso. Después lo vieron salir al patio muy serio. Llovía y los relámpagos rayaban el rostro de los mirones. El chorro helado de la canal provocaba una poderosa erección bajo la franela empapada del otro. El deseo borró pronto la memoria del incidente. Él fue hasta el baño. Cuando ella entró sin tocar a la puerta, encontró a un hombre que no era él. Tenía las mejillas encendidas y sobre la sombra del bigote las gotas de un sudor tibio. Lo besó desesperada. A partir de entonces, las noches y los días se hicieron más intensos para el matrimonio. Él la penetraba en el baño, de espaldas, la penetraba en la poltrona, sobre los mimbres nuevos y contra el mueble de caoba, la penetraba en la cocina. Una vez sospecharon que los miraba y tuvieron un orgasmo copioso, apenas disimulado cuando el otro irrumpió con su figura de cadete en el calor del lugar. Regresaba del patio, donde había encontrado algunos nidos de hormigas que destrozaban cuanto contenían las macetas. Él se lamentó por la pérdida de las begonias, pero fue el otro quien prendió fuego a los montículos de tierra. Tenía los pies enrojecidos por las mordidas y algunos insectos caminaban aún por sus piernas. Cuando entró a la cocina, desesperado por el dolor, se quitó frente a ellos la única prenda que cubría su sexo y corrió al baño. Dejó la puerta abierta mientras se duchaba. Él tuvo otra erección que dio con ella sobre la meseta. Era el otro quien estaba cuando su mejor amiga la llamó, entre hipócrita y socarrona, exigiendo que se comunicara más a menudo. El otro le aseguró que en ese momento ella no estaba. ¡Qué educado!, dijo para sí la mejor amiga, sin sospechar que fue ella quien le hizo una señal negándose a atenderla. Comenzaba a prescindir de los amigos. Él también. Al menos eso parecía, porque desde que el otro llegó, no había vuelto al club de cinéfilos los jueves ni a la cinemateca los lunes. Tan chismosa, dijo él. Ella pensó lo mismo. Esta vez no te me escapas, chilló la vocecita que comenzó a interrogarla. Eso duró cerca de 30 minutos hasta que la pregunta de rigor quedó suspendida en el aire enrarecido de la sala. Una mezcla del aroma dulzón de las enredaderas con el olor abrasivo del veneno para hormigas que regaba el otro. Ella le explicó muy brevemente y todavía tuvo tiempo para escuchar algunos comentarios sobre la buena apariencia del muchacho. Los había visto en el ferrocarril. Se abrazaron casi llorando. Escuchó del otro lado, poco antes de colgar el teléfono, arguyendo la necesidad de ir al baño inmediatamente. Pero no fue al baño. Se echó en los brazos de él y lloró por todos los días que le quedaban en este mundo. No hizo falta contar nada. El otro mataba a las hormigas que le subían por las piernas y aquella escena de los dos llorando le había parecido fatal, acentuado el ridículo por el melodrama de la Vargas, rayando sobre la placa negra una y otra vez hasta que él, aturdido,
Apartó el cuerpo frágil de ella, fue hasta la máquina y la desconectó para la eternidad. El otro entró al lugar cuando los ánimos estuvieron más calmados. Le pidió a ella algo para lavarse los oídos, donde se había internado uno de los insectos. Salieron a la terraza y en el lavadero ayudó al muchacho. Él los vio desde su trono de la tarde bajo el framboyán. Esa noche cenaron los calamares que el otro destripó frente a las muecas de ella. A él le provocaban la misma repulsión. Por eso prefirió irse a leer el periódico lejos de allí, en la poltrona, donde perdía la concentración tratando de escuchar lo que se hablaba en la cocina y hasta donde llegaban como truenos las risas del otro. Ella casi no habló, tampoco durante la cena. Se limitó a algunos cumplidos sobre el plato. Mejor que los tuyos. Cayó como una lápida la frase de él, que no volvió a probar bocado preparado por ella. Esa noche ninguno quiso tomar café después de la comida. Estaban cansados y querían dormir. Antes de irse a la cama, él vio encendida la luz del cuarto del otro. Asomó la cabeza y lo encontró en calzoncillos, sentado como un loto al centro de las sábanas blancas. Leía con devoción, oraciones para espantar las plagas. Le había dicho, pues las hormigas se habían convertido en su mayor obsesión. Las mataba con los dedos y con el polvo de la botella colgante en el zaguán. Orinaba sobre los montículos y mezclaba los insecticidas comprados por ella con los líquidos traídos por él de la universidad. Todo había sido en vano. Aunque la mañana en que ella se fue, encontraron en el patio todo tipo de animales muertos, hasta el gato negro de la vecina. Él sugirió enterrar al pobre animal bajo el framboyán. Ese era el sitio donde acostumbraba a sepultar sus mascotas. Y de seguido le contó media docena de historias sobre perros y conejos. «Ya no traigo animales a la casa», dijo él con cierta emoción, recordando el dolor que le causaba verlos morir. El otro lo escuchaba con una atención exagerada, como si quisiera ayudarlo a olvidar sus antiguos dolores, y que le había surgido hacía apenas unas horas cuando vio recogidas sobre el sofá las cosas de ella. Se marchó sin decir siquiera a dónde iba. Entonces el muchacho echó sobre los hombros de él un brazo de Atlante y caminaron sobre los adoquines húmedos. Iban hacia las sombras cómplices de la casa. 15 días después, cuando ella llegó a la puerta, tuvo que valerse del timbre. El otro había cambiado la cerradura. Entró y lo saludó casi sin mirarlo. Fue hasta la poltrona donde descansaba aún su libro favorito. Venía a hacer las paces. Y el otro notó en la pregunta cierta tristeza amordazada. Fue a la universidad, pero debe estar por llegar, la convenció. Iban para la cocina cuando sonó el teléfono. El otro se adelantó. «No está», le respondió a la vieja que preguntaba por su hija. «¿Quién era?» «Preguntaban por él», respondió el otro casi a las puertas del lugar donde los esperaba la tetera puesta al fuego. En algún momento estuvieron tan cerca que el otro pudo sentir la respiración apurada de ella, quien se justificó con la estrechez del sitio. El otro aprovechó la oportunidad para comentarle sus planes de correr paredes y ganar espacio. Sacó unas pequeñas bolsas y las suspendió para darle a escoger. «El té negro me quita el sueño». «Eso puede ser bueno si se tienen noches interesantes», coqueteó el otro. Y fueron a sentarse a la sombra encendida del framboyán, donde tomaron el té de jazmín. El aroma que despedían las tazas se mezclaba con el olor nauseabundo de la brisa que soplaba. Ella reparó en los montículos de tierra roja que levantaban las hormigas junto a las raíces del árbol. «Son resistentes», dijo el otro justificándose. «Algún animal muerto», sospechó ella, y añadió impaciente: «Él no llega». «No va a llegar», le respondió el otro, que ya no era el otro. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan,
But you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.